Bueno, hola, buenas tardes. Tardes, casi noches. ¿Cómo estamos, hermanos? Qué bueno. Bien mojados, ¿verdad? Gracias a Dios por este día lluviosito, ¿verdad? Estuvo bien rico, nublado desde la mañana, con ganas de comerse un panecito, un cafecito así bien rico. Y pues bueno, ahora vamos pero sobre el alimento espiritual. Y mientras estamos aquí tratando de conectarnos acá a las redes sociales, ¿qué les parece si iniciamos con una oración y entramos directamente al tema para aprovechar el tiempo? ¿Va? Bien, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias por esta tarde tan lluviosa, tan hermoso día que nos diste. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu gracia y misericordia en nuestras vidas. En esta tarde te suplico, Padre, que me des gracia, que por medio de tu Espíritu Santo yo pueda presentar tu palabra fielmente, que podamos desmenuzarlo para que nuestros corazones sean edificados, para que nosotros logremos entender mejor tu bendita palabra para llegar a conocerte a ti, para exaltarte a ti, para darte la gloria a ti y para conocer cada vez mejor cuál es nuestro lugar, nuestro rol, nuestro papel y cómo tú eres un Dios soberano. Dios, nos ponemos en tus manos en esta noche y te suplico que me des tu Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con el estudio de la carta a los Gálatas y en esta ocasión vamos al capítulo 4, versículos 21 al 31. Me voy a meter directo al tema porque ya vamos un poquito atrasaditos. Si pueden por favor acompañarme ahí, Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 31. Primero lo vamos a leer por completo y luego lo vamos a empezar a desmenuzar, ¿ok? Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Y dice que es la alegoría de Sara y Agar. Dice el 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Este pasaje, hermanos, está cargadísimo teológicamente. Es un pasaje que pudiéramos estarnos aquí semanas, y créanme que tiene material desbordando. Es de los pasajes que decimos que es un tibón, es un pedazo de carne grueso. Entonces, vamos a tratar de desmenuzarlo. Hay muchas cosas que se podrían decir. Voy a tratar de irme de una manera metódica y ordenadita para que podamos seguir todos, ¿ok? Si hay algo que me atoro o no me doy a entender, por favor díganme. Si digo una herejía o una blasfemia, me aventan un tomate, ahí traje una reja. Bueno, primero contexto. Sabemos que la carta a los Gálatas venimos estudiando que Pablo les viene diciendo de los judaizantes, aquellos que quieren irse a regresar a la ley, a las costumbres judías, de la circuncisión, de guardar el sábado, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y todas las leyes de los fariseos. Bajo ese contexto, Pablo les viene diciendo, no es necesario, no lo hagan, los que quieren estar en la ley la tienen que guardar toda, estamos bajo la gracia, y explica el por qué. Llega al capítulo 4 y está reiterando este mismo mensaje. Para dar un ejemplo a ellos, para explicárselos teológicamente y con fundamento bíblico, que para ellos tenían nada más el Antiguo Testamento,
les trae a la memoria la historia de Sara y Agar. Y aquí, al menos en este estudio, introducimos el tema de una alegoría que también en algunas partes de la Biblia también se manejan como tipologías o sombras de lo que Cristo iba a venir a hacer en el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento debemos de entender que es un ensayo de lo que Jesús vino a hacer en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Imagínense una obra de teatro. Una obra de teatro no es que nada más llegan los actores, les dan el guión ese día, se suben y actúan, ¿verdad? Tienen sus ensayos. Y en los ensayos no necesariamente van a usar toda la utilería tal cual que van a utilizar ese día, ni toda la vestimenta, los disfraces, el maquillaje. No todo lo que van a usar ese día es lo que usan durante los ensayos. Hasta ese día ya nos damos cuenta, los que vamos a ver, si nosotros tuviéramos la oportunidad de verlos durante los ensayos, hasta ese día de la obra, vemos completamente todo. Mira, el muchacho que venía cargando algo imaginario, ahora veo que era un barril, y pues obviamente no iba a estar ensayando con el barril todos los días porque se iba a cansar. Algo así por ese estilo. El Antiguo Testamento, con los eventos que suceden, nos van anunciando lo que Jesucristo iba a venir a hacer, lo que es el templo, los sacrificios, el lugar santísimo, la función de un sacerdote, la función de un profeta, la función de un rey, todo lo que Jesús viene a llenar y a cumplir en el Antiguo Testamento lo anuncia, y Jesús cuando viene ya lo cumple. Otro ejemplo, imagínense una habitación oscura en su casa, en algún lado. Ustedes llegan y en la habitación no hay luz, está completamente oscuro. Entran y están a tientas y pueden sentir que a lo mejor, aquí hay un sillón, aquí hay una silla, la pared aquí se siente algo grande, cuadrado, plano, acá de este lado se siente algo irregular. No lo ven, pero saben que está ahí, no saben exactamente qué es, pero se dan una idea en su mente, saben más o menos 3 pasos para acá hay una mesa, etcétera, ¿no? Se dan una idea. Llega Jesús, ese es el Antiguo Testamento, llega Jesús, se prende la luz en el Nuevo Testamento y le trae luz a todo, y ahora sí puedes ver, mira, el arca del pacto significaba esto, los sacrificios de propiciación significaban esto, el cordero sin mancha significaba esto. Eso es como nosotros vemos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son todo una misma historia. Entonces, bajo ese entendimiento debemos nosotros ser inteligentes y entender que los relatos de la Biblia no los debemos de leer como si hablaran de nosotros. Por ejemplo, José en Egipto, Sansón versus los filisteos, David versus Goliat, etcétera. Esas historias, aunque bien podemos sacar de ellos buenas enseñanzas morales o buenas enseñanzas de ser buena persona o de seguir luchando porque vas a derribar a tus gigantes, no es la finalidad de esos relatos. Todos esos relatos apuntan a Cristo. Todas esas historias apuntan a lo que Jesús iba a venir a hacer y el plan de Dios a un futuro. ¿Ok? Entonces, vámonos a poniendo los lentes de ver la Biblia de esa manera. No habla de nosotros, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Pablo toma eso para ahora sí explicarle esto a los Gálatas. Y arrancamos con el versículo 21-22, donde dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ahora sí, me dirijo a ustedes, judaizantes, que quieren vivir bajo la ley, ¿que acaso no la han leído? ¿No la conocen? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Los que eran judíos obviamente conocían la historia de Abraham, que Dios le dio una promesa a Abraham de que iba a ser padre. Ya en su vejez, Abraham y Sara, pues físicamente para ellos era imposible, naturalmente era imposible, pero Dios les da la promesa. Y aquí en este versículo se introducen 2 cosas, o una cosa que son dos segmentos o 2 partes, es los pactos. Aquí en este versículo hay 2 pactos, uno que es un pacto de la gracia o pacto por la promesa, que también se conoce como el pacto abrámico,
Y la otra parte es el pacto de la ley o el pacto mosaico. Entonces vamos a entrar primero a ver el pacto de la promesa o la gracia, que también se conoce como el pacto abrámico. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21. No lo voy a leer todo, si está extenso, pero voy a enfocarme en unos versículos ahí. Para darle un poquito de contexto, Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces aquí está diciendo Abraham: no tengo descendencia. Aquí viene la promesa de Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Primero, vamos a poner esto otra vez en contexto de decir, Dios lleva a Abraham afuera y le dice: haz lo imposible, cuentas las estrellas, dime cuántas son. Y así como ves las estrellas, así va a ser tu descendencia. Humanamente sabemos que Abraham no podía tener hijos. Entonces para Abraham, humanamente era: Dios, ¿de qué estás hablando? O sea, no puedo ni siquiera tener un hijo, ya soy muy viejo, no he tenido ni uno. ¿Y cómo me dices tú que voy a tener una descendencia como las estrellas? Pero en el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo por sí solo, hermanos, detona un montón de cosas en cuanto a la enseñanza de la salvación por la fe, por la gracia. Creyó a Jehová, le creyó a Dios, puso toda su confianza en Él y le fue contado por justicia. Gracias a su fe, gracias a que le creyó, es que se hace justo. No por seguir la ley, no por seguir órdenes, no por cumplir una norma, sino por haberle creído a Dios. Nos vamos a ir más para abajo hasta el versículo 18, ahí en Génesis. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego continúa diciéndole en la tierra de los ceneos, ceneseos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice, le hace un pacto. Hace un pacto con Abraham y le dice: primero te prometo que te voy a dar descendencia por sobre el número, no la vas a poder contar, y aparte te voy a dar a tu descendencia esta tierra, ¿ok? Entonces ese es el pacto abrámico, la promesa. Le dice a Abraham: te voy a dar esto. Abraham le cree, por lo tanto él es considerado justo por creerle a Dios. Si nos regresamos al versículo 22 de Gálatas, lo que estábamos viendo, dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Este hijo de la promesa tendría que ser de la libre, porque esa es promesa de Dios, ¿ok? Ese es el pacto abrámico, ¿ok? Promesa de Dios, hijo de la mujer libre, pacto abrámico. Vámonos a la segunda parte. El segundo pacto es el pacto de la ley o el pacto mosaico. ¿Por qué mosaico? Porque hizo el pacto con Moisés. Ahora, si se fijan, hermanos, Dios trabaja por medio como de representantes. A Abraham le hizo una promesa para toda su descendencia, como si él fuera el representante de todo el pueblo de Israel y todos los creyentes. Igual con Moisés, Moisés era el representante del pueblo y era el que subía al monte Sinaí para recibir las instrucciones y hablaba con Dios, y él bajaba todo eso, y en representación del pueblo Moisés recibía todo. Vámonos ahora a Génesis 19, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Dónde están? Desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Entonces están justo ahí en el monte de Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo:
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que yo hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí viene la clave, ¿ok? En el versículo 5. Ahora pues, fíjense cómo empieza. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego ya continúa: serán mis sacerdotes, serán mi gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel: ustedes serán elegidos míos. Pero fíjense la diferencia. A Abraham le dice: Abraham, te prometo, tú vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser innumerable, y aparte te voy a dar la tierra prometida. A Moisés le dice: si escuchas mi voz, si guardas mi pacto, serás mi especial tesoro. Una gran diferencia de que este pacto mosaico es condicional y es cuando le entrega la ley. ¿Ok? Muy importante recordar o resaltar esa diferencia. Y estos dos pactos son dos caras de la misma moneda, porque aquí Dios está mostrando tanto su justicia como su misericordia. Su justicia la muestra en que Él es perfecto y nos da o le da al pueblo de Israel una ley perfecta, una ley que es santa, una ley que refleja quién es Él y lo que Él desea para un pueblo santo y apartado. Y muestra también su misericordia en el pacto abrámico, en que le promete, a pesar de, sin condiciones, le dice: yo te voy a dar un hijo. El pacto mosaico se centró alrededor de la ley divina que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Al entender los diferentes pactos en la Biblia y su relación entre sí, es importante entender que el pacto mosaico difiere significativamente del pacto abrámico y luego de los pactos bíblicos, de los demás pactos, porque es condicional en que las bendiciones que Dios promete están directamente relacionadas con la obediencia de Israel y la ley mosaica. Es como que exclusivo, es único este pacto en su naturaleza en ese sentido, que les pide obediencia para que Dios es como un cumplir, ¿verdad? Si tú haces esto, entonces yo cumplo mi parte. Tú cumples la tuya, yo cumplo la mía. Ese es el mosaico. Si Israel es obediente, entonces Dios los bendecirá, pero si los desobedecen, entonces Dios los castigará. Ahí es donde Dios muestra su justicia, donde Él dice: yo soy un Dios santo, y si yo te digo que traspasas esto, vas a morir o vas a sufrir un castigo, te lo voy a cumplir. Las bendiciones y las maldiciones que están asociadas con este pacto condicional se encuentran en detalle en Deuteronomio 28, donde vienen todas las leyes. Los otros pactos que se encuentran en la Biblia son pactos unilaterales de promesa, en donde Dios mismo se compromete a hacer lo que prometió, independientemente de lo que los destinatarios de las promesas puedan hacer. Por otro lado, el pacto mosaico es un acuerdo bilateral que especifica las obligaciones de ambas partes en el pacto. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Dos pactos, abrámico, gracias, el abrámico y el mosaico. Uno es de gracia, el otro es de ley, ¿ok? Vámonos al versículo 23 de Gálatas otra vez, nos regresamos. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Se acuerdan cuando está platicando? Déjame ver dónde lo puse. Cuando está platicando Jesús con Nicodemo, y Nicodemo le está preguntando: Jesús, sabemos que eres maestro, pues no podrías hacer estas cosas, ¿qué debo hacer? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Ya estoy viejo, no puedo entrar otra vez en el vientre. Y luego le dice Jesús en el capítulo 3, versículo 6 a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si se fijan, tiene esta sincronización perfecta del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Aquí se está viendo la alegoría que dice Pablo en los pactos, donde dice: uno es por la carne, que es Agar, la esclava,
y otro es por el Espíritu, que es la promesa de Dios, independientemente si tú cumples o no cumples, si tú me crees a mí, yo te voy a dar la promesa, que es por medio de Sara. Dios puso las condiciones para que fuera imposible que Abraham y Sara dieran a luz sin la intervención directa de Dios. Esto para apuntar al hecho de que nos es imposible alcanzar la justificación por nuestros propios medios. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios intencionalmente a nosotros nos pone en condiciones que es imposible de alcanzar la salvación por otro medio que no sea Jesucristo. Nosotros somos pecadores por naturaleza y hagas lo que hagas, no puedes ser salvo por ningún otro medio que no sea Jesús. Es por gracia, es un don de Dios, es por la fe y por esta promesa abrámica, hijos por el Espíritu. Entonces, diferencias otra vez marcando. Mosaico, el pacto mosaico, que es por medio de la ley, es de rechazo. ¿Por qué? Porque es de Agar, que es esclava, era una mujer bajo esclavitud. El hijo es Ismael, es en el monte Sinaí y trata de Jerusalén, de una Jerusalén terrenal, porque más adelante, aquí lo vamos a ver, le promete también descendencia, pero es una Jerusalén terrenal que está bajo la ley y están esclavizados a cumplir la ley. Por el otro lado, la otra cara de la moneda es el pacto abrámico, que es por gracia para los elegidos, es por medio de la fe, por medio de Sara, que es una mujer libre. El hijo es Isaac, en el monte de Sión, y ahorita desarrollamos ahí lo que es el monte de Sión. Es una Jerusalén celestial, ya no es terrenal, es algo espiritual, y son para todos los que creemos en Cristo. Agar representa el pacto de la ley mosaica que les fue dada a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Este monte estaba en Arabia. ¿Dónde estaba Arabia? La cual está fuera de la tierra prometida y por lo tanto fuera del lugar que Dios prometía como heredad. Otra vez, fíjense la simbología, hermanos. El pacto mosaico que les dio a Israel fue en el monte Sinaí. El monte Sinaí estaba fuera de Jerusalén, estaba fuera de la tierra prometida. Les da la ley fuera del lugar donde les iba a prometer, donde tenían que estar. Por lo tanto, no podían ser herederos por medio de ese pacto. Vámonos al versículo 25 de Gálatas capítulo 4, versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. En este momento, cuando lo está escribiendo Pablo, la Jerusalén actual, pues es la gente física, el pueblo de Jerusalén. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Está diciéndoles, viene la promesa, viene el pacto en Sinaí, pero se refiere a los hijos de Jerusalén actual, los israelitas que tienen la ley y son esclavos. Mas la Jerusalén de arriba, haciendo conexión con lo que le dijo Jesús a Nicodemo, lo espiritual es, lo que desciende del cielo, espiritual es, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo es madre de nosotros? Pues ahí está el paralelo de Sara, que es la madre de Isaac, que es el hijo de la promesa, nosotros que somos hijos de Jerusalén celestial, que es la madre de nosotros los creyentes que somos libres. El monte Sinaí también corresponde a la Jerusalén terrenal, los cuales son personas nacidas en la carne bajo la ley. Estos son nacidos en esclavitud. Viene la diferencia. La Jerusalén celestial es la descendencia de Abraham por medio de la promesa por la fe. Hasta aquí, hermanos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Sí vamos entendiendo? Ok. Vamos a ver el contraste con Sión. Vimos lo que es el monte Sinaí, donde Dios le da la ley a Moisés, donde es el pacto mosaico. Ahora vámonos a ver el pacto abrámico y el contraste de lo que significa el monte Sinaí con lo que significa Sión. La primera mención de la palabra Sión en la Biblia se encuentra en 2 Samuel 5:7. Dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David.
Por lo tanto, Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén, cuando llegan a tomar la tierra prometida. No era originalmente de Israel. ¿Ok? David la toma y se cambia el nombre y la llegan a conocer como la ciudad de David. Sión llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Después que David capturó la fortaleza de Sión, Sión fue entonces llamada la ciudad de David. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 8.1, Primera de Crónicas 11.5 y Segunda de Crónicas 5.2. ¿Ok? Ahora, pasa el tiempo de David, llega Salomón. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, la palabra Sión se expandió en significado para incluir también al templo y al área que la rodeaba. Esto lo vemos en Salmos 2, versículo 6, 48, 2, 48, 2, versículos 11 al 12 y Salmos 132, 13, versículo 13. Eventualmente Sión fue usado como un nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá y la gente de Israel como un todo. Isaías 49, Jeremías 31, 12 y Zacarías 9, 13. Perdón que me voy rápido, hermanos, es que es mucho material y les quiero dar las citas, si las pueden apuntar y las buscan, ¿ok? Entonces, lo que estoy tratando de dar a entender es que Sión nace como una fortaleza, la conquista David, se expande para que agarre el templo y el área de Judá y al final termina siendo toda la descripción del pueblo de Israel, Sión. El uso más importante de la palabra de Sión es un sentido teológico. Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. Y este está en Isaías 60:14, ¿ok? Ese es como el clímax de Sión, de cómo empieza y sube y llega a ser utilizado Sión de manera teológica para referirse al pueblo de Dios, Israel. El significado espiritual de Sión continúa en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial, que está en Hebreos 12:22. Ahorita sí vamos a ver ese, ¿ok? Y en Apocalipsis 14:1. Pedro se refiere a Cristo como la piedra angular de Sión en la primera carta de Pedro 2:6, donde dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión, el pueblo de Dios, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, les explico todo esto, hermanos, para que entendamos la diferencia en lo que es el monte de Sinaí, donde le da la ley a Moisés, donde está fuera de Jerusalén, fuera de la tierra prometida, y está bajo esclavitud, y es imposible que tengan ahí la salvación. En contraste con Sión, que es la fortaleza de la tierra prometida, la conquista David, se vuelve la ciudad de David, llega Salomón, hace el templo, se expande hasta llegar a ser llamado todo el pueblo de Dios como Sión, y sentido figurado en el Nuevo Testamento se continúa usando Sión, la palabra Sión, como todo el pueblo de Dios, los creyentes, no necesariamente el pueblo de Israel como nación, como grupo étnico, sino espiritualmente los que hemos de ser salvos. Ahora sí, vámonos por favor a Hebreos capítulo 12, versículos de 18 al 24. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. ¿Alguien que me pueda por favor ayudar a leer versículos del 18 al 21 nada más? Esta es la primera parte. Versículos 18 al 21 de Hebreos capítulo 12. ¿Alguien que me quiera ayudar a leerlo? Ok, hasta ahí, hermano, hasta ahí. Esta primera sección, si se fijaron,
le está diciendo de manera muy similar el autor de la carta de los Hebreos, muy similar a lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Recuerden que Pablo les dice, ¿qué no han leído la ley, lo que dice? Y empieza a explicarles Agar y Sara y la ley mosaica y el pacto. Y dice, esa era la ley y solamente Moisés podía acercarse. Y si tú no cumplías con ese pacto, te llegaba un castigo, porque era, tú me cumples y yo te cumplo. Si no me cumples, ahí te va el castigo. De manera muy similar, el autor a los Hebreos les dice, ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar. Está haciendo esa división como lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, lo espiritual es espiritual, lo carnal es carnal. Ustedes no se están acercando a un monte que se puede tocar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas. Está describiendo el evento que tomó lugar cuando Moisés se acerca y Dios baja en forma de nube y se ve todo el estruendo y el pueblo se estremece de miedo. Está describiendo eso en la primera parte de Hebreos, ahí versículos 18 al 21. Hace otra vez esa separación que les digo, no quiero decir separación, distinción. Esa distinción de la misma moneda, pero que tiene dos caras. Entonces, habla de la primera cara de la moneda, lo que es el monte, no te puedes acercar, la ley, lo tocas, te mueres, etcétera, ¿ok? Vámonos ahora sí a la segunda parte. Alguien que me lea ahora sí los versículos del 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24. Dale, mi César. Bien. ¿Sí notaron la diferencia? ¿Notaron la diferencia en cómo habla del primer monte? Que dice, no te acercaste a un monte físico que puedes tocar y si lo tocas y estás impuro te mueres. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, lo que decíamos ahorita, el monte de salvación, el monte de los elegidos. Y continúa diciendo, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la terrenal, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús al mediador del nuevo pacto. ¿Se fijan? El pacto que estaba con Moisés, pero el nuevo pacto dice, no, yo te voy a redimir, a pesar de tus pecados, yo voy a pagar por ti. Y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Me gusta la versión de César que dice que en lugar de pedir venganza, es perdón, porque paga por nosotros. Entonces, ¿se fijan cómo la Biblia es el mismo tema? Si sabemos verlo con los lentes que les decía al principio, que la Biblia no habla de nosotros, sino que es como un ensayo, es una alegoría, es tipología, son sombras. En el Antiguo Testamento son sombras de lo que en el Nuevo Testamento iba a pasar. Y aquí el autor de los Hebreos empieza a explicar, el monte Sinaí era la ley, el monte de Sión es la gracia. Continuamos, hermanos. Versículo 27 de Gálatas, capítulo 4, versículo 27. Continuamos con lo que estamos estudiando. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. No sé ustedes, pero suena algo ilógico, ¿no? Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. O sea, ponte feliz, ponte contenta, tú que no puedes tener hijos. Es como que algo ilógico, ¿no? O sea, naturalmente no vas a llegar con una mujer y que te dice, sabes que no puedo tener hijos.
felicidades, qué emoción, jamás haríamos eso, ¿no? Pero dice, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nuevamente se recalca la imposibilidad humana de encontrar salvación. ¿Cómo puede una estéril tener más hijos que una fértil? ¿Cómo es posible? Porque nuevamente Dios, por medio de una alegoría, por medio de un ejemplo, trata de darles a entender, en un futuro esto es lo que voy a hacer. Esta mujer que es estéril debe de regocijarse porque su salvación viene de mí. Porque ella, aunque quiera, no podrá dar a luz, al menos de que yo directamente, Dios, intervenga, de que yo le dé esa promesa, de que yo le dé ese hijo. Y de esa manera, ¿quién es el que se lleva toda la gloria? Es Dios. Entonces, todo esto viene a construir un clímax para mostrarnos a nosotros, seres humanos, que nosotros no hacemos nada para la salvación, que todo de principio a fin es de Dios, todo es gracias a Él por misericordia. Versículo 29 de Gálatas capítulo 4. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora pasa Pablo de decir, a ver, ustedes judaizantes, que no han leído la ley, y se los explica. Pacto abrámico, pacto mosaico, monte de Sión, monte Sinaí, dos caras de la misma moneda. Y aunque sea por promesa, aunque seas salvo, aunque Dios te haya elegido y te haya salvado, tienes una eterna batalla entre la ley de la carne y la misericordia de Dios por la gracia. Romanos 7, 14 al 24. ¿Qué dice Pablo a los Romanos? 7, 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál ley? La ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nosotros mismos, hermanos, somos un ejemplo viviente de lo que Dios hace, porque tenemos una ley en nuestros miembros, en nuestra carne, que nosotros debemos de estar dándole muerte día a día, llevándolo a la cruz, menguando cada vez más nosotros para que el Espíritu Santo haga crecer a Jesús, nosotros a hacernos crecer a semejanza de Jesús cada día. Continúa Pablo diciendo, ¿verdad? Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí sigue ese pecado. No somos perfectos, completamente perfectos no lo somos. Y esto nos apunta nuevamente a lo que era la ley. Cuando les da el pacto mosaico, les dice, si tú haces esto, yo cumplo, pero si no cumples, te va un castigo. No van a cumplir. Era imposible, igual que nosotros, no podemos cumplir. ¿Por qué? Es intencional, hermanos. Es intencional que Dios haga esto para que Él se lleve toda la gloria de la salvación, para que por medio de la promesa nosotros seamos salvos. Versículo 30 de Gálatas capítulo 4. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, cierra aquí Pablo de manera fuerte cuando les dice, acuérdense lo que dice la Escritura. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Diciéndole otra vez a los judaizantes, ustedes, si se fijan, él era buenísimo con la retórica y él era buenísimo con la apologética, ¿verdad? A ver, de nuevo, si ustedes quieren vivir bajo la ley, ok, pero más les recuerdo, ¿no le han leído lo que dice? ¿Se acuerdan lo que dicen los pactos?
el monte de Sinaí, el monte de Sión, lo que significa vivir bajo la ley y lo que tienes que cumplir. Bueno, si eso les queda claro, entonces les voy a recordar, si aún se quieren ir por ese camino, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Si ustedes quieren vivir así, igual que la esclava y su hijo, échala fuera. Ustedes no van a heredar, porque están armados a vivir bajo la ley y no bajo la gracia. Versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Vámonos a Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 21. Y aquí se ve algo interesante que hace Dios. Se los voy a leer, hermanos. Génesis 21, capítulo 21, versículos 1 al 21. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Primerito que sale, Dios cumple lo que dijo que iba a hacer. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Ok? Primer parte, Dios cumple su promesa. Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y Sara, si leemos la historia, Sara no creía. Sara se rió y, sí, Abraham, ahorita. Sí, es allí. Y digo, físicamente, si lo pensamos, les aseguro que Sara ya estaba menopáusica, ya, o sea, ya a esa edad, o sea, es imposible pensar que una mujer puede quedar embarazada, ¿no? Solamente para recalcar nuevamente que de quién es la gloria, quién lo hizo. Fue Dios, no fueron ellos, humanamente no se pudo. Siguiente sección de ahí de Génesis. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Para esto, obviamente, si recuerdan, Sara se cansó y dijo, yo ya estoy vieja, yo no voy a tener hijos. Abraham, ahí está mi esclava, por medio de ella que se cumpla la promesa. Vamos a echarle la mano a Dios, como si él lo necesitara. Y entonces ya había nacido Ismael. Gracias. Ya había nacido Ismael. Y aquí es donde dice que Sara, vio Sara que el hijo de Agar, Ismael, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, los creyentes, en nuestra vida espiritual con aquellos que no son creyentes? Si tú deseas realmente llevar una vida cristiana genuina, tú estás en tu trabajo, a la hora de los alimentos, y tú inclinas la cabeza para dar gracias a Dios, ¿no te queda viendo raro? Si tú estás en cualquier lado y ves algo y el Espíritu Santo te inquieta y te dice, ora por él, y ves todo a tu alrededor y te cohibes y te quedas así, digo, me ha pasado a mí, ¿verdad? Hablo por mí. ¿Y qué haces? ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Se van a burlar de mí? Cuando alguien te hace una pregunta en el trabajo, ¿eres cristiano? Y luego, híjole, ¿qué me va a preguntar? A lo mejor una duda. ¿Por qué ustedes sí hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Entonces, es un reflejo otra vez de nuestra vida como creyentes, la vida espiritual, que lo carnal es locura lo espiritual para ellos, como dice la palabra, ¿verdad? Versículo 10. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. La referencia que estaba haciendo Pablo en la escritura del Antiguo Testamento, aquí está.
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense cómo humanamente Abraham pues era su hijo también, era de la esclava, pero su hijo. Entonces dice, le pareció grave. La esposa te está diciendo, a estos ya no los quiero, ya tengo mi hijo de la promesa, le está burlando de él, ya no lo quiero. A ver qué haces con ellos, sácalos de aquí. ¿Y Abraham qué hace? Mujer, me estás pidiendo algo que no sea así irracional. No, ¿cómo voy a hacer eso? Y Dios le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Hazle caso a tu esposa, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ya le había dicho, acuérdense que Dios ya le había dicho a Isaac, sal y cuenta las estrellas y si puedes, así va a ser tu descendencia. Y aparte te voy a dar la tierra prometida. Tiene que venir Dios otra vez a recordarle. Versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendencia. Fíjense la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros, a pesar de nacer pecadores, tenemos de la gracia común de Dios. Aquellos que no son creyentes gozan de casi todo lo mismo que nosotros gozamos. El sol sale para ellos, la lluvia cae sobre ellos, respiran el mismo aire, Dios los protege de calamidades, Dios los bendice, Dios los prospera, les da un montón de bendiciones a aquellos que lo blasfeman. Dios muestra su misericordia incluso con ellos. También del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendencia. ¿Por qué? ¿Por quién son ellos? No, aquí le dice a Abraham, porque también es tu descendencia. Por amor a la promesa de Dios, por amor a Él mismo. Si se fijan, Dios no lo hace porque voy a tener misericordia de ti porque tú eres bueno y me obedeciste, también los voy a bendecir. No, Dios lo bendice por amor a su nombre, por amor a la promesa que le hizo a Abraham, porque es su descendencia, por amor a Él es que los bendice también. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Ella se salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó al agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Otra vez, hermanos, una imagen aquí de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. El muchacho, descendencia de la esclava, nacido en esclavitud, la mamá de él era impotente, no podía hacer nada por él. Va y lo deja a la sombra en un arbusto, ella se va a la distancia, no quiero ver, ya no puedo hacer nada por él. El muchacho clama, Dios lo escucha y llega a rescatarlo. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos? Cuando llegamos al evangelio, nosotros nos volvemos más inteligentes y decimos, ¡ay, no le había entendido! Sí es cierto, Dios, te voy a seguir. No, tenemos una revelación del Espíritu Santo que nos da un cambio de corazón y nos da nuevo nacimiento. ¿Qué dice aquí? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó de odre el agua y dio de beber al muchacho. Otra vez, las imágenes de salvación de nosotros pecadores por medio de Dios. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, recapitulando, volviendo otra vez a Gálatas, la alegoría de Sara y Agar es una historia, es una alegoría de lo que Dios hace en nuestras vidas como creyentes, de lo que hace en un plano teológico de manera general a la población en el mundo.
Les habla específicamente Pablo a los Gálatas diciéndole a los judaizantes: judíos, ustedes que conocen la ley, ¿no la han leído? ¿Qué dice? Acuérdense. Alegoría: monte Sinaí, donde se les dio la ley, donde se hizo un pacto, que si tú cumples, yo cumplo, y si no cumples, cuellos. Pero Dios también le dio una promesa a Abraham y le dijo: yo te voy a dar un hijo, así de sencillo, no tienes que hacer nada. ¿Y qué dice Abraham? Abraham le creyó y le fue contado por justicia, por la fe. Ese versículo ahí, Abraham le creyó. Dios salva por medio de la fe. Otra vez, cuchillito de palo a los Gálatas: no es por la ley, no es por la ley. Y desarrolla todo esto, hermanos, para al final decirles, ahora sí a los judaizantes: ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán al hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ya, Pablo se cansó y dijo: ya les expliqué desde los primeros 3 capítulos, ahora les pongo la alegoría, se los explico teológicamente para ustedes que se creen muy pipiris nice, entiéndanlo, y si ustedes quieren seguir así, entonces la consecuencia es: échalos fuera, porque no van a heredar. Es por medio de la fe, por gracia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenía yo preparado. Espero que no me haya acelerado demasiado, que sí haya sido entendible. Si hay dudas, preguntas, comentarios, aquí los vemos, hermanos. Por favor, si alguien tiene algo que guste compartir. Es un pasaje sumamente interesante, porque debemos de recordar que está hablando de que ya no vuelvan a la esclavitud. ¿Sí? En los versículos previos a los que tú enseñaste hoy, Pablo les escribe a los de la iglesia en Galacia que salgan de la esclavitud. Y entonces pone la alegoría. En lo personal, ¿qué es lo que yo capto con esto cuando dice? Porque Agar es la esclava y todos los que son de la ley serían como Ismael. Y nosotros, los que creemos en Cristo, somos hijos de la libre. Es decir, seríamos como, entre comillas, correspondiendo al pueblo de Israel. Sin embargo, él hace un énfasis en que uno es terrenal y el otro es celestial. Y entonces todos los que quieren cumplir la ley, aún en este tiempo, los que se han vuelto judíos mesiánicos y que se circuncidan y que vienen, el único premio que pueden llegar a tener es pensar que son judíos y que la ciudad actual de Jerusalén es la tierra prometida de ellos. Y eso se corresponde, dice, a la herencia terrenal. De ahí no van a pasar, porque son esclavos. Pero los creyentes en Cristo, como son hijos de la promesa que Dios hizo a través del pacto de Abraham, mucho antes de la ley, todos esos no son de la Jerusalén terrenal. Todos ellos son de la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, que nos dice que ve que desciende la Jerusalén, la nueva Jerusalén, a esa nueva Jerusalén hace referencia a Pablo cuando les dice la Jerusalén celestial. Y entonces ahí debemos de entender nosotros que por la promesa que Dios le hizo a Abraham, en que su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, entendemos que los que hemos creído en Cristo tenemos una tierra prometida que no es terrenal, vamos a expresarlo así, sino que la tierra prometida para nosotros es la Jerusalén celestial. Por eso nosotros no estamos en esclavitud.
Por eso nosotros somos hijos de la libre. Por eso nosotros hemos alcanzado la posibilidad de no anhelar, y espero no equivocarme en ese comentario, el ser judíos. Porque no somos judíos, somos cristianos en todo el término de la palabra. Somos discípulos de Jesús. Somos hijos de Dios porque Él nos dio ese derecho y nos dio una promesa de habitar la Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrenal. Y entonces por eso estamos exentos de todos los ritos de la ley. Porque cuando venga la Jerusalén celestial y nosotros vivamos con Dios, vamos a tener un estilo de vida totalmente diferente. Por eso la carta a los hebreos dice, porque si ellos supieran que buscaban una patria en la tierra, pudieron haber regresado a donde salieron. Pero ellos vivieron como extranjeros y peregrinos, anhelando una patria, esto es, una patria celestial. Y así es como nosotros debemos de saber que esta tierra no es el lugar de nuestra habitación final. Nuestra habitación final es en los cielos, en la Jerusalén celestial. Y cuando entendemos eso, todo lo terrenal pasa a segundo término, porque ya no somos esclavos. Y es lo que Pablo estaba tratando de decirle a los que querían volver a vivir en esclavitud. Viven en esclavitud y aparte su destino va a ser estar fuera de la bendición final de Dios que es en Cristo Jesús. Es lo que estaba explicando Pablo. ¿Sí? 100% de acuerdo, hermano. Excelente comentario. No, ahora sí que, como dicen, nada que agregar. Nada que agregar. ¿Alguien más, hermanos, que tenga dudas? Yo sé que está pesado, no sé ustedes, pero yo cuando estaba estudiando es comida pesada esta. Nosotros en nuestra limitante humana, Dios trata de, decía Juan Calvino, que Dios balbucea para que nosotros podamos entender, como cuando decimos a un bebé, ¿verdad? Le haces ruiditos para tratar de comunicarte con el bebé, porque es imposible que nosotros, una creación, podamos entender a plenitud todo lo que Dios es, todo lo que Él hace y por qué. Y Él nos pone estos ejemplos, y yo les aseguro, hermanos, si nos dedicamos de veras, intencionalmente a estudiar, a pedirle a Dios la sabiduría, revelación, Él nos va a revelar exactamente hasta donde nosotros necesitamos entender para apreciarlo a Él, exaltarlo a Él y aprender a adorarlo más por quién es Él y no por lo que nos da o por sus promesas. Entonces, espero que pues le haya sido mucha bendición para ustedes como para mí. ¿Otro comentario? Sí, Diga, pastor. yo quisiera bajarlo a un plano más sencillo. Sigue Pablo aquí exhortando a los judaizantes. Y aterrizándolo aquí, muchas de las veces podemos parecer nosotros en la iglesia a esos judaizantes, que queremos hacer cosas para agradar a Dios por lo que Él hizo a nosotros. Sin embargo, nuestra salvación es por gracia. Y a consecuencia de cuando comprendamos esa misericordia y esa gracia de Dios, como consecuencia actuamos y hacemos las cosas. No al revés. Y cuando lo hacemos al revés, estamos pareciéndonos a los judaizantes, tratando de hacer algo para pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. Sin embargo, lo que debemos de entender es que nuestra salvación no tuvimos absolutamente ni podemos hacer absolutamente nada para ganárnosla. Por la gracia de Dios y por su misericordia la recibimos. Y cuando la entendamos perfectamente, empezamos a actuar y a trabajar por Dios en agradecimiento a la gracia y a la misericordia recibida. Amén. Acertadísimo, pastor. Si nosotros entendemos la gracia que recibimos nosotros,
nosotros vamos a poder dar gracia como la recibimos de parte de Dios. Bueno, a mí me quedó claro que básicamente somos los dos hijos. ¿A qué me entiendo? César, a final de cuentas, es Ismael y es Isaac. Primeramente soy Ismael porque pues, yo no conocía a Jesús, ¿no? A final de cuentas. Y trataba de cumplir como tal. Una vez que lo conozco, me vuelvo Isaac. Y ahora sí, ya por gracia y por todo, pues ya me pertenece el derecho que me está dando Jesús, ¿no? Tal cual, exactamente. Le diste el clavo en la mera cabeza. Ya, próxima semana subes aquí tú, mi hermano. Bueno, ¿les parece si oramos para terminar? Bien. Dios, muchísimas gracias por esta tarde, noche que nos permitiste reunirnos para estudiar tu bendita palabra. Gracias por estos versículos tan espesos y tan ricos en tu palabra, en tu gracia, en tu amor. Danos entendimiento, Señor, para apreciarte. Danos, Señor, cada vez más pasión y amor por cuando entendemos quién eres tú y lo que has hecho, Señor. Al entender cómo somos esclavos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, nuestros deseos, del pecado, y cómo solamente a través de ti podemos llegar a ser hijos de la promesa. Y Dios, tu gracia inmerecida que nos has dado, enséñanos a vivirla y aplicarla a aquellos, Señor, que no te conocen aún, que viendo a nosotros nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestros actos, nuestros frutos, tú les inquietes su corazón y que tu Espíritu Santo les traiga convicción de pecado y que nosotros podamos compartir tu sana palabra para que tu Espíritu Santo traiga a ellos una vida nueva. Dios Santo, te suplico y te doy gracias por cada uno de aquí presentes. Bendícelos para que lleguen bien a sus hogares. Bendice cada familia representada y danos más hambre de ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén.